Atención que estamos en la central nuclear. ¿Qué cosa producen acá? Hay una visita guiada. El peaje, vamos a ver cuánto nos cobran acá. Estos son los peligros de viajar. El valle y ese verde. Tengo el toldo. No puedo seguir trabajando así. Vamos a entrar 40 años de abandono. Hay gente que tiene miedo de viajar. Cada uno a su forma y a su tiempo. Bajar todo el motor y mirar dónde vamos a pasar la noche. Para los amantes de la naturaleza y el turismo sostenible, y un poco de vértigo. ¡Guau! En invierno, un pueblo instagramiable. Fiesta Nacional de la Cerveza. Esto es una colonia de alemanes. ¿A ustedes no les gusta? Quemó la bandera de Argentina, que yo me estrellé. Desafortunadamente, cambió la forma del alfajor cuadrado. Embalse más grande de la provincia. Curvas, montaña, agua. Soy Carlos, acompañado de mi perrita Hani, viajando por toda Sudamérica en nuestro bocho casa. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, man. Hoy estamos desde un lugar emblemático en Argentina, en un lugar que se llama Villa Carlos Paz. Y este reloj que ven ustedes acá fue construido en 1958 por unos ingenieros alemanes que vivían aquí en la zona. En la época fue uno de los relojes más grandes que había. Algo curioso que tiene es que cada media hora sale un pajarito de ahí que hace cucú. Yo estaba esperando para grabar, pero el pajarito solo hace, sale, entra. No me dio ni tiempo de prender la cámara. Fue increíble. Y en este video vamos a hacer una aventura, un lugar muy lindo. Con mapa en mano les voy a decir cómo van a ser nuestros 500 kilómetros de este viaje de lujo. Comienza en Villa Carlos Paz, luego vamos a pasar por Altagracia, eso ya es la ruta 5. Vamos a pasar por Villa General Belgrano, que es un destino exótico. Vamos a ver por qué es exótico, qué es lo que pasa ahí. Luego vamos a ir al embalse y de ahí vamos a salir a una ruta principal, que es la ruta 36, que nos va a llevar hasta Río Cuarto. Luego pues vamos a tomar esta, que es la ruta 8, la cual nos va a pasar a otra provincia. Esta es la provincia de Córdoba y esta línea amarilla delimita la otra provincia, que es Santa Fe. En este recorrido vamos a descubrir hoteles boutique y hoteles abandonados. Entonces acompáñennos a descubrir todo esto y el turismo sostenible que se da por esta ruta. Vamos, bye. Por la cuadra de donde está el reloj, todo esto es una galería increíble donde se ve de todo. Hay fábricas de alfajores, la docena por 2.800, 3 docenas por 7.900. Algo que me llamó muchísimo la atención, esto, acá venden los chullos, o bueno, las hierbas. Acá dice, lleva tu Viagra cordobés por 600 pesos. Para el riñón, diurético, miren acá. Y son bolsitas, acá viene como la mezcla de los chullos o hierbitas. Antes de comenzar esta aventura por los kilómetros que tenemos por delante, les voy a mostrar la realidad con lo que yo me estrellé acá en Villa Carlos Paz. Es la realidad de las personas que hay acá y cómo son. Entonces, miren esto. Este es el muchacho Marcelo, que de verdad fue el angelito que me atravesé acá en Villa Carlos de la Paz. Miren, me invitó a comer, a desayunar. No, un grande de verdad, definitivamente. Solo hay que salir a viajar. En el ser que ustedes crean, te va colocando las personas idóneas para que esos sueños se cumplan. Y de verdad, muchísimas gracias, parcero. Qué lindo haberte conocido. Que Dios te bendiga. En serio. Y vamos a estar en contacto. Claro. Ojalá que sí. Que la gente siga ayudándote. Y bueno, nunca pierdas las esperanzas, que hay gente buena. Siempre hay gente buena. Hermano querido. Gracias. De verdad. Viva Colombia. No nos podíamos ir de Villas Carlos Paz sin antes llevarnos algo que es muy característico de toda Argentina, y es esto. ¿Y qué es esto? Un alfajor. Tiene una historia de todos lados. Entre esos dicen que era árabe y que luego llegó acá y que acá lo hicieron a su manera y demás. Pero bueno, yo no voy a entrar en esas polémicas. Lo que hoy en día se vive es que el alfajor en Argentina se ve muchísimo. La gente lo come demasiado. Es un postre delicioso. Pero sí les voy a contar un poco acerca de este alfajor que tengo en las manos. Hay gente que dice que el alfajor nació en Córdoba. Otros dicen que nació en Santa Fe. Lo que yo pude averiguar es que había un químico francés que se llama Augusto Chamas, que es de la marca del alfajor que les acabé de mostrar, y hizo una confitería y demás y comenzó a probar y a probar y a probar. Dicen que él cambió la forma del alfajor, que antes el alfajor era cuadrado y que esta persona lo volvió redondo.
mundo. Entonces, esa es una de las historias. Lo que sé es que voy a probar este rico y delicioso alfajor ya, porque no aguanto más. ¡Qué delicia, carajo! Se me hace agua la boca. Qué delicia, verdad que muy rico. Arriba de la primera capa de galletica tiene como un poquito de azúcar. Está delicioso, muy rico. Mira, ya casi me lo acabo. Está el dulce de leche o arequipe en la mitad y abajo otra galletica de maicena. Súper recomendado. Sea de donde sea el alfajor, sea quien lo haya inventado, bendito. Y qué cosa más deliciosa, verdad. Qué delicia de postre. Esta fue la primera parada en este recorrido de casi 500 kilómetros y estábamos en el embalse Los Molinos. Bueno, por acá está lleno de calcas esto. Miren, este es el segundo embalse más grande de la provincia de Córdoba y el primero es el embalse de Río Tercero. No sé si vayamos a pasar por ahí, pero puede ser que sí, puede ser que no. Es súper lindo a pesar de que el nivel de agua está muy bajo. No sé si alcanza a ver un poco allá en la pared. Ahí se ve como la marca de agua. Este embalse es utilizado para la generación de energía por medio de hidroeléctricas. Esta ruta está increíble. Ya les voy a mostrar un poquitico. Es lindísima. Curvas, montaña, agua. Parce, está una chimba. Ya les voy a mostrar. Desde este mirador espectacular disfrutamos de una vista impresionante del embalse, un verdadero destino exótico. Este lugar es ideal para relajarse y conectar con la naturaleza. Las personas de acá me advierten que esta ruta es peligrosa por la cantidad de curvas, subidas y bajadas que tiene. Sin embargo, yo estoy feliz de manejar aquí, ya que estas rutas me entretienen demasiado, me recuerdan mucho las de Colombia, Perú, Bolivia, llenas de aventura. Genial. Siguiente parada en Villa General Belgrano. ¿Y quién es esta persona? Ya les voy a contar. ¿Y qué es esto que estamos viendo ahí? Pues miren, eso es un barril gigante y esto está en la plaza principal. Bueno, la niña está ahí descansando. Algo que es muy importante acá es esto: Fiesta Nacional de la Cerveza, y se llama Oktoberfest. Este lugar tiene una historia increíble. Les voy a mostrar cosas interesantes y particulares de acá. Los avisos o letreros todos están así, en madera. Las calles también están así, son todas en madera. Entonces, genial. Acá hay algunos árboles en la plaza principal que son unas esculturas pero increíbles. Esto es un árbol que ha sido tallado. Colocan ciertas cosas muy importantes del lugar donde estamos. Esto que ustedes están viendo acá es la representación de lo que pasa en el festival. Acá hay un barril gigante y pues un señor llega y manda el... no sé, o sea, lo abre como tal con un martillo ahí, y las personas con sus vasos de cerveza están ahí esperando que caiga la cerveza ahí. Dicen que las mejores cervezas artesanales están acá y pues vamos a ir a recorrer un poco sus calles. Quiero contarles que hace mucho calor. Hani, vamos. Cuenta la historia que esto es una colonia de alemanes. Ahí está la prueba de esto: cervecería artesanal Viejo Múnich. Antes acá se llamaba Sauce. En algún momento en la Segunda Guerra Mundial, Argentina era un país neutral, que ni estaba con uno ni estaba con el otro. Alguien acá en este pueblo cogió y quemó la bandera de Argentina. Ahí la provincia de Córdoba o la intendencia o el gobierno de Córdoba dijo: sí, con que quemaron la bandera de nuestro país, pues entonces ahora se va a llamar Villa General Belgrano. ¿Quién es este personaje? Pues este personaje fue el que creó la bandera de Argentina. Dijo como que ustedes no les gusta la bandera de Argentina, pues ahora miren. ¿Sabían ustedes ese dato curioso de acá? Miren, toda la señalización es así en madera. Están los nombres ahí de las calles también en madera. Este mirador, increíble, tiene un costo de 300 pesos. Acá nos marcan los puntos cardinales. Hacia allá está el norte, hacia allá está el oeste, hacia allá el sur, que es hacia donde nosotros vamos. Pero más allá de eso, les quiero mostrar la infraestructura que se ve acá, como muy centroeuropea, digámoslo así. Miren acá esto, es hermoso, de verdad que este lugar es fascinante, muy lindo. Miren esto.
Uy, un poco de vértigo. ¡Ay, mamá! Desde este lugar les voy a contar un poco más de la historia de Villa General Belgrano. Todo esto nace por un gran personaje que se llama Paul, un hombre alemán. Viene a estas tierras con la idea de formar cooperativas agrícolas y recrear un poco la naturaleza del país de donde es él, ¿no? Se asocia con otro loco que se llama Jorge, también apellido alemán, y compraron tierras en estos lugares. En algún momento, más o menos como a eso de 1930, tenían alrededor de 2000 hectáreas. Pues comenzó a comunicarse con personas de Alemania y decirle que se vinieran para acá, que les vendía el terreno y para poder generar aquí agricultura. Pero no contaba con el clima pesado que hay en esta zona. Las heladas acá eran impresionantes en invierno y eso hizo que la agricultura no saliera de la mejor manera. Nosotros estábamos allá arriba, esa es la torre del reloj. Bueno, les sigo contando un poco de la historia y es que ellos tenían unos conocidos amigos en Buenos Aires y lo que hicieron fue decirles como vengan, miren, tenemos este terreno, no quieren ir a veranear allí o a pasar unas vacaciones. Esta gente vino, pasó las vacaciones acá y quedaron encantados del clima que había en ese momento, de la hospitalidad de la gente, y desde ese entonces digamos que cogió un auge muy fuerte con el tema del turismo. Pero adicional a eso pues está el tema del festival de cerveza que se lleva acá, a lo cual también le dan mucha importancia. Es súper normal encontrar que vendan las jarras, pero las que jarras de cerveza, con las banderas también de Alemania. Algo típico de acá es un chiste que dicen que es muy bueno, dicen que es, mejor dicho, que es lo mejor que hay por acá. ¿Cómo es? ¿Por qué la gente de Córdoba es tan chistosa? Que tienen alta gracia. Altagracia es un pueblo que pasamos camino hacia este lugar donde estamos ahora. No sé, digan ustedes si fue bueno o fue malo. Algo que me parece lindo de este lugar es que miren, tienen varios tacitos así de agua para los perritos. Yo a la negra les llevo, acá está la tacita de ella, les llevo agua, pero bueno, estamos aprovechando esas ahí, que se refresque porque de verdad que el calor que hace acá es impresionante. Yo estoy embobado con todo lo que es la arquitectura de acá. La mayoría de casas tienen techos a 2 caídas, se ve mucha construcción en madera, miren esto. Un pueblo súper instagramiable, como dicen por ahí. Hasta el Banco de la Nación, miren, todo en madera. O sea, es hermosísimo, la verdad. Estamos camino al embalse, pero la verdad es que Córdoba tiene unas zonas muy hermosas. Me ha sorprendido de una manera increíble. Tiene unas zonas montañosas, verdes, hermosas, llena de agua. Recién pasamos por Santa Rosa, ay no, grave ahí, había una costanera, un río muy lindo, muy lindo, pero miren estas montañas acá. Y a este lado hay un valle increíble. Esperen a ver si se ve un poco más. Vamos, que la ruta también es espectacular. Miren, árbol y árbol al lado y lado. Aunque ustedes no lo crean, les voy a decir la hora. Falta un cuarto para las 9 de la noche. Y mire, todavía se ve clarísimo. El sol todavía no ha bajado completamente. Yo estaba tranquilo ahí. Dije, no, es temprano. ¿Temprano? Ya es tarde, pero bueno, la idea es hacer 26 kilómetros y mirar dónde vamos a pasar la noche. Les quiero mostrar al lado derecho porque hay un valle increíble, no nos lo está dejando ver ahora, pero hay un valle que es alucinante. Y la verdad, esta ruta súper linda porque tiene una mano de curvas. Hace rato no cogía curvas, entonces estos son subidas, bajadas, unas curvas, miren, ahí se ve un poco se ve ahí del valle. A ver si se ve algo más ahí. Se ve muy poco, la verdad. Mucha vegetación no nos deja ver. Y más que nosotros somos súper bajitos con Blanquita. Súper recomendada esta ruta. Esta es la ruta 5. Cada nada hay pueblitos donde entras, chismeas algo, conoces algo de cultura, algo raro, algo diferente. Entonces es súper lindo.
Llegamos al embalse, esto es Calamuchita, hay gente que lo conoce como el embalse de Río Tercero. Desafortunadamente ya es muy tarde y no se ve, pero es una magnitud total. Yo pensé que eso que estaba alumbrando ahí eran faros, pero no son faros, son las bombas por donde chupa el agua y va hacia la hidroeléctrica para generar energía. Vamos a buscar mañana mostrar un poco más. Vamos a ver dónde vamos a amanecer, porque quiero amanecer por ahí en algún lugar de estos, por ahí en algún mato. Bueno, la negra ni se ve. ¡Animamos! Está negra. Les voy a mostrar en un puente acá súper lindo y súper colorido. Bueno, todo súper alumbradito. Esta zona está llena de ríos, llena de agua. Buenos días, ¿cómo están? Les voy a mostrar dónde pasé la noche. A ver si se ve algo, miren. Ya se los voy a mostrar un poquito mejor. Es una laguna increíble. Vamos a hacer el desayuno. Este lugar es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y el turismo sostenible. Nada mejor que un buen café y comida deliciosa en medio de este destino exótico. Estos momentos únicos hacen que cada aventura valga la pena. Ya quedó el desayunito, es huevitos con arepita. Miren, hoy afortunadamente tengo queso que había comprado de ayer y un sanduchito y en verdad qué rico una arepita con queso y hay que agradecer por todo eso, ¿verdad? Puede ser que no tenga la mejor presentación, pero con esta vista se arregla todo. Miren esto. Qué delicia. Bueno, voy a sentar a disfrutar un poquitico mi desayuno y todo lo que la naturaleza nos da. Además tengo sombra, miren, tengo sombrita. Aquí el sol pega de una manera muy fuerte. Debemos estar por ahí, yo creo que en 28 grados. Si se viene mucho para acá, pues miren, a este lado ya miren dónde va a ser mi mesa. Miren esto, qué lindo, de verdad. Silla, escritorio, pero bueno, espectacular lugar, de verdad. Ay, miren, la negra salió ahí. También se está resguardando del sol porque está muy fuerte. Recién estaba trabajando ahí, acabé de entrar las cosas. Parce, no aguanto el calor que está haciendo, o sea, es increíble. Tengo el toldo, tengo sombrita, pero el calor es abrumador. Son las 3:30. La última vez que revisé la temperatura, es que ya me quedé sin internet, teníamos 36 grados de sensación térmica y 35 normal, y eso fue hace como 2 horas, sí, como 2-3 horas, o sea, hasta ahora está pegando increíble. Entonces ahí está, vamos a ir a echarnos un chapuzón porque no aguanto más. No puedo seguir trabajando así, acompáñenme. Miren, acá estaban las cosas, tengo el computador y miren, nuestro amigo fiel, el ventilador. Nah, pero la verdad, ¿sabes qué es lo que pasa con este? Bota aire caliente, entonces como que no es que refrigere. Refrescamos un poco, pero igual sigue estando caliente, caliente, caliente. La negra hasta se metió un poco, miren. Se refrescó también un poquitico, ya no le gusta mucho el agua, pero ahí se metió. La verdad que este paisaje me tiene secuestrado. Es muy lindo, es súper grande. Desde acá se alcanza a ver un poco más la magnitud de este embalse. Les cuento que vamos dirigiéndonos hacia dos cosas que me dijeron que hay acá que son interesantes. Hay un complejo nuclear acá en este lugar. Hay 3 en Argentina y este alberga uno de estos. Y también hay un complejo hotelero que me llama mucho la atención porque es del estado, pero parece que está abandonado. Bueno, no sé, vamos a ir a descubrirlo, la verdad. Me estoy metiendo por un camino hermoso, está increíble, rodeado de pinos, de vegetación. No, es bien hermoso este lugar.
Entonces vamos ahí. Este es el complejo turístico y acá son 7 hoteles los que hay, pero miren, también tienen capilla, tienen museo, un mirador. Acá está la playa, que es toda esta parte que es el embalse, es hermosísimo. También tienen cabalgata y demás, canchas de golf muy cerca. De los 7 hoteles que se hicieron en su momento, en 1940 más o menos comenzó la construcción de todos estos y terminó en 1951. Actualmente solo están funcionando 2. Los otros están abandonados, están en un estado muy precario como el que estamos viendo en este momento, súper abandonado, no tienen ventanas, están sellados, totalmente descuidados. Pero más allá de eso, este lugar para muchas familias argentinas, para la clase media, baja, trabajadores, representó algo muy importante, pues fueron creados para un turismo social y masivo. En su momento de auge tuvo que haber sido, mejor dicho, algo espectacular. Vamos a entrar, lo estamos chismeando por fuera, pero vamos a entrar a uno más adelante, entonces quédense pendientes porque les voy a mostrar el contraste genial de esto. Esto también se dio en la época de Perón. Yo no voy a entrar a debatir ahí del tema de la política y demás, pero algo que sí me llama muchísimo la atención y que me parece algo muy lindo es que ellos trabajaron demasiado en que las vacaciones no son solo para la clase alta, las vacaciones son para todo el mundo. Entonces es algo que ellos instauraron tanto en la sociedad argentina que hoy en día se puede evidenciar acá en promedio. El argentino normal, no estoy hablando de la clase alta ni la clase media alta, el promedio sale a vacacionar 1 o 2 veces al año y eso me parece muy lindo porque es regalarse tiempo para uno mismo, para disfrutar y conectarse con la naturaleza en lugares increíbles que tiene este país. Y este es uno de ellos. El que está en funcionamiento es este que ven acá al frente. Miren el contraste. Acá está todo pintadito. Está bien. Tienen sala de juegos, máquinas un poco antiguas. Pero qué cosa más bacana. Necesita billar. Miren, cancha de bolos. Qué lindo, parce. O sea, de verdad, imagínense este lugar en la época de los 70. Wow, miren las habitaciones. Claro, son habitaciones compartidas. Balconcito. No, qué cosa más linda. En verdad, qué cosa más linda. Qué genial este lugar, de verdad. Miren, acá otra habitación, 3 camitas, closet, calefacción para el invierno. Acá están los baños del piso. O sea, hay otra versión acá también de los hechos y es el tema de que el Estado los abandonó y nunca les dieron mantenimiento. Actualmente solo está funcionando el 2 y el 7. El que vimos recién posiblemente puede tener hasta 40 años de abandono. O sea, una cosa loquísima. Ojalá vuelvan a utilizar estos lugares porque la verdad son muy lindos verlos así con personas, con gente. El contraste es muy loco de verlo acá así y el otro que está abandonado. Vamos a otro sitio, vamos a ver si nos queda cerca, nos queda en la ruta, que es el tema nuclear, que me llama mucho la atención. Como así que una central nuclear acá, ¿será que hay radiación o qué hay acá? Vamos ahí. Acá está el taller mecánico del complejo turístico, miren, qué lindo la verdad. Hay un letrero acá súper curioso que he visto en Argentina y es estos que dicen, ya con una línea roja, es como que señalizan que uno sale del pueblo. Atención, atención, que estamos en la central nuclear El Embalse, custodiada por la policía argentina, la gendarmería. La verdad, desde acá se alcanza a ver algo, es mínimo, no creo que nos podamos acercar mucho. ¿Qué cosa producen acá? Pues imagínense que además de energía también se produce una cosa que le llaman el isótopo cobalto 60. Esto lo utilizan para la medicina, la investigación y la industria, y Argentina es uno de los principales abastecedores de este
este compuesto, esto que sea, que no sé qué es, del mundo. También lo que sé es que utilizan el agua del embalse para refrigerar esta central nuclear. Le bajan la temperatura y esa agua vuelve nuevamente al embalse. No sé qué tanta radiación haya por acá. Si algo, yo ya me metí al embalse, no sé. Capaz en unos años se enteran qué pasa. No creo que pase nada con ese tipo de cosas. Vamos a darle un poquitico más a ver si la podemos ver más de cerca. Creo que ahí decía prohibido parquear. Acá dice central nuclear el embalse. Bueno, esto está lleno de autos. Me imagino que son de las personas que trabajan acá. Miren, acá está. Me digo que acá estaría como el estacionamiento. Hasta estacionar un poco. Has llegado. Esto es lo más cerca que podemos grabar este lugar, porque pues de la parte de allá ya nos dijeron que no se podía. De acá se ve como toda la central nuclear. Las personas que estaban ahí custodiando, que fueron muy amables, me decían que hay una visita guiada al interior, pero en esta época está cerrada por festividades. Lo que me pareció muy bacano es que estas visitas no tienen ningún costo. Me dijo, como te metes a la página, reservas un turno y ya está. Me dijo que también hay 2 más en Buenos Aires. Súper genial, porque no sé, uno puede conocer un poco más de historia y de estos lugares tan particulares. Nunca había estado cerca de una central nuclear, pero no siento nada. Mentiras. Todo está bien. Vamos a seguir ruta hacia Río Cuarto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Igual son las 10. Yo creo que le voy a dar por ahí una 10:30, por ahí una horita ya y paramos. Vamos a ver dónde llegamos. Llegamos a un pueblito que se llama La Cruz, chiquitico, tiene un río ahí que acabamos de pasar, bien lindo por acá. Me contaron que Córdoba paga la luz más cara que otras provincias. Yo no sé si es así o no es así, pero que les parece como medio ilógico porque producen mucha energía. Tienen varias hidroeléctricas, tienen la central nuclear que también genera energía. No parece tan justo, pues no sé si sea así, no sé así. Esto solo fue hablando como con 2 personas. Si algo, déjenmelo ahí en los comentarios a ver si es así, si no es así. Creo que aquí nos estamos acercando al monumento principal del pueblo, que ahí está la cruz. Me lo dijo a la derecha, vamos a la derecha y luego a la izquierda. A ver. Gira a la izquierda con dirección a Sarmiento, ruta provincial 23. Disfrutando de estas pampas, yo no sé, como de estas planicias, que la verdad son súper lindas, y al fondo se ve la zona montañosa de Córdoba. En Córdoba hay como 2 sierras, unas que son como las sierras pequeñas que ellos llaman y otras que son las altas. Me imagino que las que vemos ahí al fondo deben ser las pequeñas. ¡Wow! O sea, no sé si ustedes alcanzan a ver el verde frondoso que hay. Es increíble. Se ve el valle y ese verde. ¡Wow! La verdad es alucinante, muy lindo. De verdad que Córdoba lo enamora a uno con los paisajes, los ríos, la gente. Está muy lindo Córdoba. Me dicen, no sé, que hay mucha gente que se viene en esta época para esta provincia por todo lo que tiene, porque turísticamente tiene muchas cosas que explota, de las provincias más lindas que hay. No sé si sea así, si no sea así. El mono ya nos está acompañando de manera fuerte, pero creo que igual, bueno, no sé, siento airecito como frío. Igual ya en el próximo pueblo vamos a parar, conseguir algo de agua, que tengo que abastecerme, agua potable. Capaz hacemos una paradita ahí técnica. ¿Cómo hago para dejar de grabar tanta hermosura por estas rutas? De verdad, si están por Argentina, vénganse por esas rutas que no son las principales. Se estrellan con unos paisajes, unas cosas muy lindas. De verdad. Poca gente transita, venir preparados. Gasolina, herramientas y demás, pero bueno, siempre hay alguien que ayude en la ruta. Entonces, por si las moscas. Esta es la ruta principal que nos va a comunicar con Río Cuarto y ahí vamos a tener que hacer un desvío. Pero les quería mostrar, estos son severas autopistas, impresionante, doble calzada
ida y de vuelta también en muy buen estado. Aunque ustedes no lo crean, ya estoy en Córdoba, he hecho más de 1200 kilómetros y no he pagado el primer peaje. Y las rutas están en muy buen estado. A ver, capaz esta tiene un poco de parches así, que son estos que se ven más negros, pero la verdad viene muy bien. Sea grande el sobresalto, alguna cosa así, nada. Y eso que esta no es la principal, porque para ir hacia Venado Tuerto uno podría haber ido por Villa María, creo que se llama. De verdad que da gusto manejar. Quise hacer unos kilómetros más porque la temperatura estaba bien, estábamos como en 26 grados, entonces no estaba tan caliente. Estoy como a 15-20 kilómetros de un lugar que se llama Alcira. Lo inesperado nos espera. Esta aventura tomará un giro al perseguir a alguien en una moto. Lo que parecía una tranquila travesía, pues... El peaje. Vamos a ver cuánto nos cobran acá. Hola. Hola. ¿Cuánto es? 500. Dale. Mira. Gracias. Bueno, la verdad son 0,50 centavos de dólar a lo que más o menos está el dólar hoy, ¿no? La verdad no me parece tan costoso. Las carreteras están impecables. Vamos a continuar, lo invoqué. Creo que no voy a seguir hablando más de peajes ni de otras cosas así que conlleven costos. Estos son los peligros de viajar. La persona que está ahí al frente, la que estamos siguiendo, que la verdad no sé el nombre, te lo juro que no sé el nombre. Ya ahorita lo vamos a preguntar. Parece que, no sé, por ahí, por algún lado me vio o bueno, le pareció interesante el vehículo. También está camperizando un auto. Si necesitas ir al baño, ahí está, tomar una ducha. Entonces la verdad, un genio, un angelito también ahí de la ruta. Y qué lindo, de verdad. Miren, estos son los peligros de viajar, que te encuentres personas así. Entonces, salgan a viajar y háganlo con miedo, pero háganlo. Vamos a ver a dónde llegamos. Estoy en las comodidades de una casa hermosa, preciosa, acompañado de... Miren, por acá hay unos cachorros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué cuentan? Me huele... No, igual ya me bañé. Ya no me tienen que oler tanto a la negra. Miren, estos chicuelos son rescatados. Miren la sorpresa que me dieron acá. Me dijeron, ¿quieren lavar? Yo sí. Ustedes no saben lo hermoso que es tener... O sea, esto huele a... huele a jaboncito, es otra cosa. César, que es la persona de la moto que veníamos siguiendo, y su pareja, Betania, tienen esta hermosa casa rodante que se llama Blanquita. Bueno, a ver, creo que todavía no le tienen mucho nombre, pero como que le dicen Blanquita. Acá a todo esto les llaman chatas. Les voy a presentar por acá. Permiso. Miren, acá les presento Betania. No, ellos están a full, están organizando, están por ahí lijando un poco, están adecuando todo, por ahí tienen... Esto les va a cambiar la vida, yo viajo sin eso les va a cambiar la vida, crean lo que llevar refri es una cosa hermosa. Les voy a presentar a César, por ahí y por acá. Este es el peligro de viajar. Ya me pegué una duchita. Hoy no me había bañado, ya me pegué una duchita ahí. Por acá está César, era el que nos estaba guiando. Él está ahí trabajando un poquito y ahorita me invitó por allá a conocer un lugar de... Estamos en... Alcira, Higiene, provincia de Córdoba, Argentina. Está el lugar Córdoba, parcel. Ustedes entran acá y los van a enamorar. Por acá hay otra cosa que... ¡Oh, miren esto! Esto es una gloria. Tenemos internet, tenemos ventilador. Y nada, estaba trabajando ahí un poquito en la edición. La idea mía era parar para no seguir en el calor y eso. Y ahora no sé qué va a pasar. En los viajes siempre sabes dónde amaneces, pero muy raras veces sabes lo que va a pasar en el transcurso del día. Creo que eso es lo lindo, dejarse sorprender por esas cosas. También hay momentos donde tenemos objetivos fijos y vamos a ir. Yo siempre digo como que en el viaje de la semana planeo 3 días y 2 los dejo a que la vida me sorprenda a ver qué va a pasar. Está lindo como llegar a ese equilibrio de planear y dejarse sorprender también. Vamos a descubrir un lugar que está por acá cerca que
Me imagino que es poco turístico, pero es que Córdoba, cualquier lugar que tú pares, es súper fotogénico. Acompáñame. Es en estos lugares escondidos donde solo conocen las personas locales, donde hay una conexión increíble con la naturaleza y con el viaje. Parce, llega una hora triste que es el pan de cada día de los viajeros, pero hay personas que como que es más pesado todavía. Pasé una noche acá, esta familia genial, César, su esposa me trataron de una manera increíble. Ya vamos a entrar a despedirnos, iba a salir temprano, pero anoche nos quedamos hablando, compartiendo. Hay muchas cosas que no salen acá, pero son maravillosas y es por las cuales es un impulso del viaje y es por compartir con las personas. Es algo maravilloso. Vamos a entrar a despedirnos un poco. Hicieron un viaje muy interesante y ya les voy a preguntar acerca de eso para que ustedes también sepan el viaje que hicieron. Miren, ¿dulce de leche de mi suegra? Sí, esto es severo regalo. Ayer me dieron a probar y una delicia. Pero lo que les quería decir es que ellos hicieron un viaje maravilloso por un lugar que casi nadie va. En enero del 2023. Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Se metieron en esos países allá arriba que casi nadie sabe ni siquiera en dónde quedan. Son 3 países que están ahí limitan con Brasil, solo con Brasil. Y Guyana limita con Venezuela. Claro, hablan en inglés, pero con un dialecto que es mezcla con hindú y con afgano, sobre todo en Guyana. En Surinam el idioma oficial es el holandés, pero todo el mundo habla un inglés, también por ahí con algunas particularidades. Una barrera idiomática, sí. Pero todo. Pero el idioma del amor, todo lo puede, literal. Yo creo que hasta con las señas. Y de la solidaridad de la gente, y siempre hay alguien que te ayuda. De verdad que me despido con el corazón en la mano, pero hay que seguir y de verdad, César, muchísimas gracias en serio por todo. Qué genio. Y nada. Un gusto poder ayudar a otros viajeros. Creo que todo esto de la solidaridad de los viajeros siempre vuelve y siempre es bueno, nos hace felices poder dar una manito. Son unos genios de verdad. Buenas, me voy, no quiero, pero me voy. Y sí, hay que avanzar un poco. ¿Seguro? Sí, esta es la historia triste de los viajeros, tener que despedirse de personas maravillosas. Ay, no. Vamos a patrocinar esto, vamos a hacer una franquicia del dulce de leche de tu madre, que es una delicia. Y de verdad, gracias por compartir tantas cosas conmigo, en serio que no, nada que es re agradecer. lindo. Acá bienvenido siempre. Hay gente que tiene miedo de viajar. ¿Cuál fue el miedo que tuvieron que afrontar y cómo ven ahora el tema de viajar de la manera que lo han hecho? Porque lo han hecho en lugares que son muy recónditos, en culturas diferentes. En lo personal es los propios miedos que hacen que uno esté sujetado al lugar, digamos, al cual pertenece, al miedo que pase algo y que te pase algo y nadie esté ahí para asistir y socorrer, y la verdad que uno en el camino encuentra gente maravillosa. De eso se trata para mí viajar, es lo más importante, poder compartir con el otro las vivencias, los sentires, los gustos, los sabores y saber que más allá de donde pertenecemos somos hermanos en algún punto. No somos lo que tenemos, sino hay otra esencia más allá. Y eso es lo más importante y valioso, que me parece que es poder compartir y no olvidarnos, digamos, que uno es con el otro. El desafío está en perseguir los sueños, cada uno a su forma y a su tiempo, pero lo importante es no abandonarlo. Gracias. Nada que agradecer. Ay, parce. El corazón en la mano, pero bueno, nada, hay que seguir camino. Vamos a ver a dónde llegamos. Solo les deseo muchas bendiciones, mucha felicidad, mucha alegría, sabiduría y demás. Llegamos a un pueblito que se llama Reducción. Estamos en la plaza principal. Blanquita ya está descansando ahí porque el sol está increíble. Estamos a 29 grados. Y por acá está la niña. ¿Qué anda haciendo? Refrescándome con el pasto. Y bueno, vamos a aprovechar. Vamos a hacer pues, el almuerzo, digámoslo así. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos pancito, el postre que va a ser la manzanita. Vamos a rellenarlo con sardinas y también tenemos un poquito de jamón y mortadela o fiambre que le llaman acá. Mientras tanto, esperamos que baje un poquito la temperatura para poder seguir manejando y cuidando a Blanquita, pero sin embargo por ahí tiene como una fuga de aceite que me tiene como pensando
porque dicen que es un retenedor, pero parece que para cambiar ese retenedor toca bajar todo el motor del auto. Eso sí no lo puedo hacer yo. Vamos a ver qué pasa con eso. Disfrutar este sándwich que para mí es un manjar en este pueblito escondido. Conocer el mundo y vivir aventuras tiene más valor que cualquier pertenencia. Cada viaje nos enseña que las experiencias y la conexión con lugares y personas son lo que realmente importa. Ya se nubló, la verdad bajó un poco la temperatura, entonces decidimos continuar. Estamos a unos pocos kilómetros de un lugar que se llama Carlota y vamos a tener que tanquear porque ya estamos abajo de menos de medio tanque. Todavía nos hace falta como 130 kilómetros, 140 kilómetros. Disfrutando de estas llanuras interminables porque, uy, la verdad que yo prefiero las rutas con curvitas porque me entretienen las curvas, pero es que estos son rectas interminables. O sea, de verdad que esto pareciera que nunca se fuera a acabar. Pueblitos tampoco cerca ni nada, todo eso es maíz. He visto unas máquinas gigantes que utilizan acá para la agricultura, pero como todo el terreno es llano, las pueden utilizar fácilmente, lo que no pasa en Colombia. Como en Colombia el terreno está montañoso, pues este tipo de máquinas no pueden ingresar allá. Llegamos a tanquear, esperemos que no sea mucho, esperemos, no sé. No, pero miren, ya está abajo de, ya casi que nos íbamos para reserva. Bueno, todavía no, pero está abajo de un cuarto. Bueno, con 15.000 no se llenó. Vamos a ver si 2.000 más nos alcanzan. Ay, parce, les voy a mostrar una cosa que enamora, pero enamora de verdad, de una manera increíble. Uy, es que véanlo ustedes por sus propios ojos. Ay, aunque estoy peleando porque hay unos mosquitos acá que están picando. Bueno, miren ese atardecer tan hermoso. No, mi Dios, de verdad, qué cosa más linda. Y de verdad, yo solo doy gracias a la vida por todas estas cosas. En serio, qué maravilla, qué rico poder disfrutar de esto en la ruta. Sí, en medio de la nada, con la nada, miren. Solo, bueno, entre comillas, porque ahí está mi compañera fiel, hermosa, preciosa, ¿cierto, Hani? ¿Te estás comiendo moscas? ¿Qué? Deberías comerte los zancudos. Mire, ya de una, que le hagan mimos, consentía. Ven, vamos a ver ese atardecer hermoso. Uy, no, gente, de verdad que... Nada, me estacioné y paré a apreciar esto. En serio que estas cosas no tienen precio. Y tampoco tiene precio la cantidad de mosquitos que me están picando. Les voy a prestar mis gafas para que puedan apreciar esta hermosura, miren. Ahí se alcanza a ver un poco mejor. Uf, pero es que de verdad es muy lindo. Está increíble esto. Estos espectáculos naturales nos inspiran a salir de viaje y conquistar el mundo. Las maravillas que encontramos en el camino hacen que cada aventura valga la pena. Parece que aquí hay otro peaje. La verdad, no he pagado muchos peajes acá afortunadamente, pero me puse a hablar en este video de que no habían peajes y comenzaron a aparecer. Wow. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto es? Mira. Gracias. Chao, chao. Salió en 300 pesos. Llegamos a Venado Tuerto y estamos yendo hacia la casa de Omar. Omar me escribió hace mucho tiempo y yo estaba todavía en Perú. Hemos estado mucho en contacto y nada, me dijo, venga, acá yo lo recibo. Y adicional a eso, él me hizo un gran favor y fue recibirme unos repuestos que me enviaron de Colombia. Acompáñenme a llegar a la casa de este angelito. Son los ángeles que me he encontrado en todo el viaje, mire. Y en este video se los he mostrado. Esta es como la zona de los bares o restaurantes. En teoría
Colombia sería volteando por esta esquina. A ver si lo descubrimos. No sé en dónde parquear. A ver, acá viene. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué pues, mijo? ¿Qué vienes haciendo? ¡Uy! ¿Qué pasó, cosita? ¿Qué más, parce? Todo bien, parcero. Yo le estaba haciendo... No, mira, ya salió ese rojo. Es increíble cómo al encontrarme con Omar parece que nos conociéramos de toda la vida. Cada día estoy más seguro de que en la ruta de la vida me coloca hermanos, primos, tíos y padres para seguir cumpliendo el sueño de recorrer el mundo. Animo a todos a cumplir sus sueños, sea cual sea, porque todo es posible. A ver, ¿cómo les cuento? Tengo que bajar el motor. Me va a tocar hacerlo a mí. No se les olvide compartir, darle like y comentar todos estos videos para llegar a más personas.